Me vengo a postrar. Necesito llenarme. Díganselo una vez más. Te vengo a buscar. Necesito adorarte. Me vengo a postrar. Hoy necesito llenarme de tu presencia, llene todo este lugar. Que tu presencia llene todo este altar. Que tu presencia llene todo este lugar. Que tu presencia llene todo este altar. Lléname, lléname de ti. Te vengo a buscar. Sí, Señor, necesitamos de ti. Necesito adorarte. Me vengo a postrar. Necesito llenarme de tu presencia, llene todo este lugar. Que tu presencia llene todo este altar. Que tu presencia llene todo este lugar. Que tu presencia llene todo este altar. Lléname, lléname de ti. Lléname, luz de mi vida. Lléname, fuente de agua viva.
bienvenidos una vez más a la Iglesia Nueva Vida en San Jacinto. Es un gusto y un placer que nos puedan acompañar en este día. Que en este día seas tú bendecido a través de la palabra del Señor. Que Dios les bendiga. Bienvenidos a la Iglesia Nueva Vida en la ciudad de San Jacinto. Es un placer nuevamente poder unirnos en espíritu y en verdad y poder compartir las Escrituras. Deseo que hayan tenido una muy bonita Navidad, que la haya pasado con su familia o la haya pasado con por lo menos su casa, que hayan tenido un día hermoso delante de la presencia de Dios y que hayan experimentado la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Los tiempos son difíciles, ya sabemos, y no nos permite hacer muchas cosas, pero en estos momentos momentos como estos, podemos disfrutar y podemos analizar y podemos apreciar muchas cosas que quizá en otro tiempo pasábamos por alto. Y recordemos que Navidad no solamente es un día, pero la venida de nuestro Señor Jesucristo a nacer en este mundo fue para que hubiese paz entre los hombres y buena voluntad. Y esto no solamente un día, un 25 de diciembre, pero que todos los días de nuestra vida sean bendecidos. Para eso Dios nos envió a nuestro Señor Jesucristo. Y les deseo también que este año que comienza sea un año de muchas bendiciones. Este año que está por terminar nos ha enseñado muchas cosas. Nos ha enseñado que son muchísimas las cosas que habíamos pasado por alto. Muchas cosas que no nos habíamos detenido para apreciar. Esta situación, estas circunstancias nos han enseñado a amar a nuestra familia un poco más, a convivir, a platicar, a tener compañerismo, a comer juntos, a comer en casa, cosas que quizá habíamos pasado por alto. Y este año que termina quizá ha dejado cicatrices, quizá ha dejado huellas en nuestra vida, quizá no ha sido el año que esperábamos, pero en su misericordia Dios nos ayuda a llegar hasta este momento. Yo principalmente, ha sido un año muy difícil, ha sido un año muy duro, ha habido pérdidas, ha habido muchas cosas muy difíciles, la partida de mi esposa, muchos cambios que ha traído a mi vida, y doy gracias a Dios por sus bendiciones que Él ha seguido enviando a mi vida. Doy gracias a Dios por la iglesia, por el cuerpo de Cristo, por los hermanos que en momentos difíciles han estado allí para bendecir mi vida, para suplir las necesidades que llegan a nuestra vida, a mi vida. Y en ningún momento he estado solo. Dios ha usado a una u otra persona para seguir alentando mi vida, para seguir fortaleciéndome, para suplir mis necesidades. Y estoy seguro que en tu vida también, de una manera u otra, Dios te ha bendecido y te ha guardado. Y aunque las cosas han sido difíciles o no han sido muy favorables, la misericordia de Dios sigue siendo nueva cada mañana, cada mañana. Y esperamos que este año sea un año mucho mejor, más favorable, y podamos disfrutar la presencia de Dios y podamos disfrutarnos unos a otros como iglesia, que son una de las cosas que tanto extrañamos, el poder reunirnos todos, saludarnos, abrazarnos, cantar juntos, alabar juntos, orar juntos y buscar a nuestro Dios juntos. Pero cualesquiera que sea tu necesidad, tu circunstancia o la situación en que estás pasando, no desmayes, no desmayes, no desmayes. Dios está contigo para fortalecerte. Él es el que suple todas nuestras necesidades. Él es el que sacia de bien nuestra boca. Él es el que perdona todas nuestras iniquidades y nos corona de favores y misericordias.
quisiera invitarte a que hagamos una oración y vayamos delante de la presencia de nuestro Dios y le pidamos que hable a nuestra vida a través de su palabra. Padre Celestial, te doy gracias. Te doy gracias en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Te doy gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu presencia en nuestras vidas. En esta hora yo te pido, Señor, por todo aquel que nos escucha en este momento. Señor, ven a su vida, ven a su corazón y transforma, Padre Santo, lo que necesite ser transformado. Que en esta hora tu gracia y tu misericordia sea derramada sobre su vida y que en ti encontremos las fuerzas, Padre, para hacerle frente a todas estas cosas que invade al mundo entero. Y pedimos, Señor, que este año que comienza sea de bendición, sea de prosperidad y sea, Señor, de mucha paz en nuestras vidas y hogares. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Así es, Dios siempre es grande en misericordia y no hay nada más grande que nuestro Dios, no hay circunstancia más grande que nuestro Dios, no hay nada que pueda opacar el amor de Dios. Y Él nos enseña que los que esperan en Él tendrán nuevas fuerzas, caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán. Para los que esperamos en Dios hay muchas promesas, muchas bendiciones que Dios tiene guardadas para nosotros. En esta hora quisiera compartir una palabra contigo, una palabra muy hermosa que se encuentra en el primer libro de Samuel, capítulo 3, y comenzando con el versículo 11, la Escritura dice de la siguiente manera: Jehová dijo a Samuel: He aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no les ha estorbado. Gloria a Dios. Qué hermosa escritura. A la vez de que es una escritura un poquito fuerte para Elí. Si usted está relacionado con esta historia, Elí es el sumo sacerdote y sus hijos son los que deberían de seguir sus pasos cuando él ya no está. Pero están viviendo tiempos difíciles, tiempos en que el pueblo se aparta de Dios. Y muchas de las veces el pueblo se aparta de Dios porque no hay ejemplos a seguir, no hay maestros a escuchar, no hay personas que los guíen a los caminos de Dios. Y en esta hora quisiera hablarte del pecado de Elí. ¿Cuál fue su pecado? Su pecado de él fue un pecado permisivo. Cuando hablamos de un pecado permisivo, es un pecado que voluntariamente se permite hacer. Porque todos conocemos la voluntad de Dios, pero también conocemos nuestra voluntad. Y a veces nos sometemos más a nuestra voluntad que a la voluntad de Dios. Y esto es lo que la palabra nos enseña en esta hora. La palabra de Dios nos enseña que Dios es bueno y que para siempre es su misericordia. Pero muchas de las veces abusamos, o hay personas que abusan de la bondad de Dios y malinterpretan la bondad o el que Dios sea bueno y lo toman como una libertad para pecar en contra de Dios, que al cabo Él es bueno y no nos hace nada. Pero en esta historia encontramos algo muy diferente,
los hijos de Elí estaban viviendo en pecado y estaban blasfemando el nombre de Dios, pero Elí, su padre, no se los había estorbado, no les había llamado la atención, no lo había impedido. Y aunque Dios ya le había enviado 2 mensajes por medio de los profetas para que enderezara sus pasos o corrigiera a sus hijos, él no lo había hecho. Y como consecuencia sus hijos blasfemaban el nombre de Dios. Y Dios ha tomado la decisión de tomar o hacer juicio en contra de Elí y su casa, porque Elí no ha obedecido a lo que Dios le ha mandado. Dios nos ha otorgado un regalo muy hermoso a cada ser humano. A mí me lo ha regalado y a ti te lo ha regalado y a todo el mundo Dios nos ha dado este regalo. Y este regalo se llama libre albedrío. Tú y yo somos libres de decidir lo que nosotros queremos hacer. Nosotros somos libres de obedecer o desobedecer a Dios y nadie nos lo va a impedir. Nosotros somos libres de elegir, de servirlo o no servirlo. Ese es el regalo que Dios nos dio. Pero aparte de ser un regalo, Dios un día nos va a traer a cuentas de qué fue lo que decidimos con el libre albedrío que Él nos dio. ¿Esa libertad la usamos para pecar contra Dios o la usamos para servir a Dios? Pero sin duda un día vamos a ser presentados, porque la Escritura dice, está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Y aunque Dios le había enviado ya 2 advertencias a Elí por medio de los profetas, aún sus hijos tenían la libertad de elegir si iban a hacer caso a Dios o iban a seguir pecando. Y la decisión de ellos fue seguir pecando. Pero en esa hora, mi hermano, quiero compartir contigo de que la elección que nosotros tomemos va a ser una decisión para bendición y vida eterna, o va a ser una decisión para ser traídos a juicio delante de Dios. Si nosotros tomamos la decisión de servirlo, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y tenemos que aceptar a Cristo como Señor y Salvador para poder nosotros disfrutar de estas bendiciones que Él tiene para nosotros. Pero si nuestra decisión es lo contraria, sin duda enfrentaremos el juicio que Dios un día traerá sobre nosotros, porque no podemos escondernos de Él, no podemos esconder nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestras actitudes, no podemos esconderlas delante de Dios. Y aunque muchas veces tratamos de escondernos, no podemos escondernos. Cuando Adán y Eva pecaron, sus ojos fueron abiertos y conocieron que estaban desnudos, habían desobedecido a Dios. Y dice la Escritura que un día se presentó delante de ellos y les habló y les dijo, ¿dónde estás? Porque ellos se habían escondido de la presencia de Dios. Y Dios le habla y le dice, ¿dónde estás? Estaban escondidos. Pero delante de Dios nadie puede esconderse. Ellos dijeron, tuve miedo porque estaba desnudo, por eso me escondí. Y la pregunta de Dios es, ¿y quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que te dije no comerás? Muchas de las veces así es el ser humano. Cuando se enfrenta delante de Dios y Dios le habla y Dios le dice, es el tiempo de que tú elijas. Tratamos de escondernos. Tratamos de escondernos tras la religión. Tratamos de escondernos tras situaciones, circunstancias que pasan.
Y tratamos de evadir que tenemos que aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Y queremos escondernos en que estamos jóvenes, en que todavía tenemos vida, en que todavía eso y todavía aquello. Mi hermano, pero la vida no está garantizada, y ni en la religión, ni en el dinero, ni en el pasatiempo, ni en el deporte, ni nada. Podemos nosotros escondernos, podemos insinuar que nos escondemos, insinuar que no escuchamos la voz de Dios, pero Dios te habla y Dios nos habla, y donde quiera que andemos, Dios nos va a hablar vez tras vez, tras vez, tras vez, y después de esto de repente va a venir el juicio. Y esto es lo que vino sobre la casa de Elí, porque Dios ya le había advertido que sus hijos andaban en mal camino. Pero él nunca les estorbó, nunca los corrigió, nunca los exhortó para que corrigieran sus caminos. Ellos siguieron su propio albedrío, y ellos decidieron seguir haciendo lo malo delante de Dios. Pero un día Dios le habló a Samuel. Samuel nunca había escuchado la voz de Dios, pero un día Dios le habló. Y Dios le habló y le dio una revelación de lo que Dios iba a hacer. Jehová dijo a Samuel: he aquí yo haré una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñerán los oídos. Si a nosotros nos hubieran dicho hace 5 o 10 años que todo el mundo íbamos a estar enmascarados, no lo hubiéramos creído. Que todos teníamos que refugiarnos en casa, que no íbamos a poder saludarnos, que no íbamos a poder salir a la tienda, que no íbamos a poder hacer... No lo hubiéramos imaginado, pero mira cómo está el mundo entero. Mucha gente asustada, mucha gente espantada. Un cambio drástico. Israel va a experimentar algo, o va a escuchar algo que nunca había escuchado. Y Dios le dice a Samuel: voy a hacer algo. Haré yo una cosa en Israel, que quien la oyere le retiñirán los oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no les ha estorbado. Por las cosas que él sabe, le dice el Señor. No, Dios conoce nuestro corazón, Dios conoce tu vida, Dios conoce las veces que te ha hablado, Dios conoce las veces, las oportunidades, las misericordias que ha derramado sobre tu vida y que a veces has puesto a un lado. Y esto es lo que Dios les dijo. Y su palabra es firme, su palabra se cumple, su palabra no miente, su palabra no vuelve vacía. Lo que Él habla se cumple. Y esta palabra que Dios le ha hablado se va a cumplir. Mire, Dios nos da libre albedrío para que nosotros decidamos por nosotros mismos lo que queremos hacer. Dios no forza a nadie. Por eso está el mundo como está y todavía queremos culpar a Dios. No, las decisiones Dios nos las ha dado a nosotros para que nosotros decidamos, lo que vamos a hacer. Y Dios nos da esa libertad de elegir, pero un día nos va a traer a cuenta de las cosas que nosotros hicimos. Dios es grande en misericordia. Dios le dijo a Nínive, Dios envió a Jonás y le dijo a Nínive, ve a la ciudad de Nínive y predica contra ella y dile que de aquí a 40 días Nínive va a ser destruida. Y cuando Jonás va a Nínive, él empieza a predicar por todas las calles, se va predicando, Nínive va a ser destruida en 40 días. Cuando este mensaje llega a oídos del rey, él proclama que todos oren, que todos ayunen, que todos busquen a Dios, y dice la Escritura que Nínive escuchó el mensaje de Jonás.
y se arrepintió. Y porque él se arrepintió, Dios les perdonó la vida y no los destruyó. El hijo pródigo se fue de su casa pensando que iba a tener una mejor vida, pero no fue así. Se gastó todo lo que tenía en vicios, en parrandas, en esto y aquello. Y llegó el día en que se vio sin nada, ni amistades, ni dinero, ni comida. Y él se arrepintió de lo que hizo. Fue y buscó a su padre y le pidió perdón. Y su padre le perdonó. Pero los hijos de Elí no tomaron la misma decisión. Teniendo el mismo albedrío, no se arrepintieron de su mal, sino que ellos siguieron pecando, desviando al pueblo de Dios, haciendo cosas que no deberían de hacer y blasfemaron el nombre de Dios, por lo cual Dios dice que va a traer juicio sobre su casa, sobre ellos para siempre. La palabra de Dios es firme, es real, y cuando Dios habla, Él no habla mentira. Él nos habla que cambiemos nuestra vida, que dejemos el pecado y la cambiemos por una vida eterna. Vemos el juicio que viene sobre Elí y su casa, porque no ha estorbado a sus hijos de pecar y blasfemar contra Dios. Mire, es algo muy importante que nosotros tenemos que tomar en consideración, porque cuando vemos a Elí no fue una persona que alentó a sus hijos a pecar. No, él no los alentó a pecar, pero tampoco se los estorbó. Y nuestra vida es de la misma manera. Si Dios te ha dado familia, si Dios te ha dado hijos, Él se los ha dado para que tú los críes, pero un día también te va a llamar a cuentas por la forma en que tú administraste lo que Dios te dio. Y si Dios te dio una familia, Dios quiere que la disfrutes y Dios quiere que Él viva en medio de esta familia. Y si no los amonestamos cuando ellos hacen lo malo, llegará el día en que un día Dios nos traerá cuenta a nosotros también por la forma en que nosotros hemos dirigido nuestra casa. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Qué decisiones estamos tomando en nuestra vida? ¿Cómo estamos usando el libre albedrío que Dios nos dio? ¿Lo estamos usando para tomar decisiones y seguir pecando? ¿O lo estamos usando para tomar conciencia y arrepentirnos y buscar a nuestro Dios? Hermano, Dios nos ama mucho. Y Él no quiere que nadie se pierda. Por eso nos ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el deseo de Dios, que nadie se pierda. Pero Él no lo puede hacer por nosotros. Nosotros tenemos que tomar la decisión. Nosotros tenemos que tomar el camino que lleva a la vida eterna, o tomar el camino que nos lleva a la perdición. La decisión es nuestra. Entonces, detengámonos a ver la casa de Elí. Elí no estorbó a sus hijos de seguir pecando, sino que los dejó que hicieran lo que ellos quisieran. Ese es el pecado permisivo que Él permitió que sus hijos hicieran. Pero esto no es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que nosotros entendamos que Él nos ha dado libertad para elegir ahorita.
No después, porque después puede ser muy tarde. Ahorita Él quiere que nosotros decidamos. Y Él quiere que nosotros decidamos servirle, como dijo Josué, mi casa y yo serviremos a Jehová. Y Dios quiere darnos vida eterna. Mi hermano, no es fácil, no es fácil. Por eso se toma una decisión. Y cuando tú tomas esa decisión de servir a Dios, Dios está contigo para ayudarte, para fortalecerte, para bendecirte en gran manera y para que tú veas la diferencia de cuando se sirve a Dios y cuando no se sirve a Dios. Mi hermano, mi deseo es que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te prospere, que Dios bendiga tu casa. Mi deseo es que si tienes familia y estás pasando por momentos difíciles, que Dios te ayude a tomar las mejores decisiones, porque estoy consciente que muchas de las veces los hijos crecen y hacen lo que ellos quieren o lo que mejor les parece. Por eso, mientras tengamos oportunidad, hay que corregirlos y enseñarlos en el camino de Dios. Y no permitas que el pecado sea permisivo en tu casa o en tu vida. Hay que rechazar el pecado, porque fue lo que llevó a nuestro Señor Jesucristo a la cruz del Calvario, para deshacer el pecado en nuestras vidas y tengamos vida eterna. Mi deseo es que Dios te bendiga, que Dios te guarde de todo lo que está pasando alrededor del mundo, en nuestras ciudades, alrededor nuestro, y que te dé fuerzas, que te dé salud, para que este año que viene sea un año próspero y bendecido, y que juntos veamos la gloria de Dios y podamos gozarnos en Él. Vamos a hacer una oración. Padre, te doy gracias. Te doy gracias en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, por estos momentos que nos has permitido compartir tu palabra. Te pido, Señor, por el que me escucha, te pido, Señor, que llenes su corazón de tu presencia, llena su corazón de tu Espíritu Santo, llena sus corazones de tu amor inmenso. Y te pido por cada casa, Señor, que en estos momentos está pasando situaciones difíciles o está pasando por estas enfermedades, que el poder de tu Espíritu Santo en este mismo instante se derrame sobre su vida, sobre su casa, Señor, y que los llenes de tu paz y de tu amor. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Mi hermano, ha sido un placer para mí compartir la palabra de Dios contigo. Y mi deseo es que Dios te guarde, que Dios te bendiga y te fortalezca, y que después de todo esto seas todavía más fuerte y más bendecido. De parte de la Iglesia Nueva Vida en la ciudad de San Jacinto, te deseo que Dios te bendiga y hasta la próxima.